Mis amados hermanos, muchos cristianos piensan que si las personas escucharan claramente el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Dios para la humanidad perdida, dicen que estarían seguros que todos abrazarían este mensaje. ¿Quién puede rechazar este mensaje de gracia? ¿Quién puede rechazar esta oferta de salvación? Es el pensamiento de muchos, pero quienes piensan así, quiero decirles que están muy equivocados. Y el estudio de esta noche así lo expondrá. En torno al estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos venido siguiendo el derrotero que nuestro Señor Jesucristo señaló en el capítulo 1, en el versículo 8. En Hechos capítulo 1, versículo 8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto en la exposición del libro de los Hechos que este parámetro se ha venido cumpliendo. El Evangelio ha sido predicado más allá de las fronteras de Judea. Vimos que en Samaria fue predicado a través del ministerio de Felipe. También vimos que en Cesarea fue predicado por el apóstol Pedro cuando en la casa de Cornelio compartió las buenas nuevas. Y en torno al ministerio del apóstol Pablo y Bernabé, en las últimas enseñanzas hemos visto cómo entraron o llegaron a Chipre, a Salamina, después a Pafos, y predicaban la verdad del Evangelio. Y en la última enseñanza que tuvimos, vimos cómo el apóstol Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, junto con Bernabé, entraron en la sinagoga y expusieron la verdad del Evangelio a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Así que ese derrotero señalado en Hechos capítulo 1, versículo 8, se ha ido cumpliendo. En Antioquía de Pisidia, muchos recibieron con gran gozo la verdad expuesta por el apóstol Pablo, donde él a través de las escrituras del Antiguo Testamento mostraba cómo Jesús era el cumplimiento de la promesa, y muchos creyeron. Pero también se levantaron los judíos de dicha ciudad, la gran mayoría de ellos, y tomando acuerdo con los líderes de aquella ciudad de Antioquía de Pisidia, expulsaron tanto al apóstol Pablo como Bernabé. Y quiero que vayamos allí a Hechos capítulo 13, versículo 48, para ir entrando en contexto en torno a este desarrollo del ministerio del apóstol Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 48 en adelante leemos: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tal como nos lo indica Lucas en el versículo 51 de este Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, que era una población unos 150 kilómetros al suroriente de Antioquía de Pisidia. Y es a través de lo que el Espíritu Santo nos relata o quiso dejar registrado en el libro de los Hechos en torno a lo que aconteció en Iconio, que vamos a ver 4 aspectos que fueron repetitivos en el ministerio del apóstol Pablo en torno a su labor de expandir el Evangelio, de los cuales sacaremos principios para esa labor que nosotros tenemos como obligación, como cristianos, desarrollar, expandir las buenas nuevas de la salvación, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Leamos por favor Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios.
y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. El primer aspecto que debemos señalar y resaltar es la constante que vemos en el ministerio del apóstol Pablo de entrar a una población y buscar una sinagoga para ir allí a enseñar. Nosotros debemos hacernos la pregunta, antes de mostrar este derrotero que tenía el apóstol Pablo, ¿por qué había sinagogas en tantas regiones del Imperio Romano? Esa sería la primera pregunta a responder antes de entrar a ver este derrotero, esta acción común que tiene Pablo de entrar a una población y buscar una sinagoga. Primero debemos entender por qué había tantas sinagogas en el Imperio Romano, en diferentes partes del Imperio Romano. Y lo que tenemos que señalar es que muchos judíos, después de haber sido llevados cautivos por los babilonios, cuando tuvieron la oportunidad de regresar a su tierra, la tierra que Dios les había dado, no lo hicieron, sino que se establecieron en diferentes regiones fuera de Judea. Esto es lo que se conoce comúnmente como la diáspora judía. Es por eso que había tantos judíos regados en diferentes partes del Imperio Romano. En dichas regiones donde los judíos llegaban, si llegaban 12 o más varones, establecían una sinagoga. La sinagoga era el centro de la vida religiosa de aquellos que vivían fuera de Jerusalén. Esa es la razón entonces de que en el mundo greco-romano del siglo I existieran tantas sinagogas. Allí, tanto judíos como gentiles convertidos al judaísmo, los cuales conocemos como prosélitos, y también aquellos que eran temerosos de Dios, que tenían una afinidad por la fe judía, se reunían en torno al estudio de las Escrituras. Nosotros vemos que en el ministerio del apóstol Pablo, que cada vez que él llegaba a una población, pues entonces buscaba una sinagoga donde predicar el evangelio. Lucas nos lo ha mostrado así en el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo a través del libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando llegó a Chipre y entró a la población o ciudad de Salamina, nos dice Hechos capítulo 13, versículo 5, lo siguiente: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Después, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, hizo lo mismo, Hechos capítulo 13, versículo 14. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y ahora en Iconio hacen exactamente lo mismo, Hechos capítulo 14, versículo 1, la primera parte. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué ese parámetro de acción por parte del apóstol Pablo? ¿Por qué ese parámetro de siempre ir a la sinagoga a compartir el mensaje que expandía, que llevaba? Este cuestionamiento no es tan simple porque nosotros vimos que cuando predicó la palabra del Señor en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo expresa lo siguiente en Hechos capítulo 13, versículo 46. El apóstol Pablo dice lo siguiente allí cuando el evangelio es rechazado. Dice a los judíos de Antioquía de Pisidia: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. He aquí nos volvemos a los gentiles. Así que hay que preguntarse de por qué este parámetro, Pablo, de entrar a las sinagogas judías, y lo que encontraba comúnmente era rechazo al mensaje del evangelio. La respuesta a ese cuestionamiento es que la sinagoga era el lugar natural para llevar el mensaje del evangelio. Pues como ya expresamos, allí se reunían para el estudio de las Escrituras Sagradas de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, como nuestro mismo Señor Jesucristo expone y como vimos que Pablo hizo en la última enseñanza que tuvimos, el Antiguo Testamento, las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento dan testimonio acerca del Señor Jesucristo. Nuestro Señor
en una disputa con los líderes religiosos de Jerusalén, les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también en el conocido pasaje de Lucas 24, con estos dos discípulos cabizbajos que caminaban después de la crucifixión del Señor, y el Señor resucitado se les aparece, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, en todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que el apóstol Pablo buscaba una sinagoga porque el Evangelio son las buenas noticias de que la promesa revelada por la ley, por los profetas y por los escritos, las sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, han sido cumplidas por Dios en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo prometido. Por eso el apóstol Pablo buscaba una sinagoga. Y eso era lo que él hacía, comprobaba por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento la veracidad de que Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios. Así lo vimos en la última enseñanza en torno a la exposición que hace el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia. Esto lo podemos ver también más adelante en el mismo ministerio del apóstol Pablo, lo que él profesaba en cada una de las sinagogas, y era señalar que Jesús era el cumplimiento de las promesas. Esto lo vamos a poder ver más adelante en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo, frente al rey Agripa, le expresa que él estaba preso a causa de predicar que la promesa divina se había cumplido en Jesucristo, lo cual había sido confirmado por la resurrección. Acompáñame sin perder Hechos capítulo 14 a Hechos 26, versículos 6 en adelante. Hechos capítulo 26, versículos 6 en adelante. El apóstol Pablo frente a Agripa les dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que se han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Por favor, salta al versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que el apóstol Pablo enseñaba en las sinagogas que Jesús era el cumplimiento de la promesa. Jesucristo era aquel que había de venir. Era la simiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones. Era el león de la tribu de Judá, del rey al cual se congregarían todas las naciones. Era el hijo de David, que su trono sería estable para siempre. Jesús era el Hijo del Hombre de la visión de Daniel. Jesús era el cumplimiento de la promesa de las Escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Así que era natural que el apóstol Pablo buscase una sinagoga, pues el Evangelio, las buenas noticias que Pablo compartía, no era una novedad teológica, era el cumplimiento de lo prometido, aquel que vendría y cuya verdad se iba revelando progresivamente en la historia del pueblo que Dios eligió para que ésta se desarrollara. Así que era natural que el apóstol Pablo entrase a una sinagoga. Era natural que buscase a aquella comunidad que conocía la promesa, que vivía bajo la esperanza de ser aprobados por Dios. Cuando uno estudia la epístola a los Romanos, que es la epístola sublime en torno a la exposición del Evangelio, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego.
Y sin lugar a dudas era al judío primeramente, pues ellos tenían puesta su esperanza en la promesa. Tenían puesta su esperanza en el desarrollo de la promesa que se iba revelando cada vez con mayor potencia en las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento. Esto era un misterio, esto era oculto para las naciones diferentes a Israel, pero que empezó a cambiar en el momento en que nuestro Señor Jesucristo cumple su ministerio muriendo en la cruz. Las demás naciones eran ignorantes de esta esperanza. Como el apóstol Pablo señala, eran sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12, que es un pasaje que ya no lo deberíamos saber de memoria. El apóstol Pablo le dice a los gentiles, a cristianos gentiles del Asia Menor, lo siguiente. Les dice, en aquel tiempo, antes de la obra del Señor Jesucristo, antes de que el Evangelio les fuera traído, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O como el mismo Señor Jesucristo se lo expone a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 22. Así que era natural que el apóstol Pablo buscase una sinagoga al entrar en una población, pues exponía a aquel que era el cumplimiento de lo señalado por las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Lucas, en el pasaje que estamos estudiando en esta noche, resumen lo que el apóstol Pablo y Bernabé enseñaban en dicha sinagoga en Iconio, lo que ya vimos que hacía Pablo en Antioquía de Pisidia cuando estudiamos todo el sermón que dio el apóstol Pablo. Lucas resume lo que exponía Bernabé y Pablo en aquella sinagoga de Iconio con la expresión que encontramos en el versículo 3 de Hechos capítulo 14, la palabra de su gracia, la palabra de su gracia. Esa es la expresión que en el versículo 3 Lucas utiliza para resumir lo que el apóstol Pablo exponía en la sinagoga de Iconio, la palabra de su gracia, el evangelio, las buenas noticias para el hombre miserable, incapacitado por sus propios medios de regresar de su exilio espiritual, de su destitución de la presencia de Dios. Como bien lo expuso nuestro Señor Jesucristo hablando con sus discípulos en un evento maravilloso que conocemos como esa pregunta que se le acerca a este hombre que conocemos como el joven rico, en medio de esa circunstancia donde los apóstoles llegan y preguntan, entonces, ¿quién será salvo? Nuestro Señor Jesucristo dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La palabra de su gracia, así lo resume Lucas en ese versículo 3, lo que el apóstol Pablo y Bernabé exponían en la sinagoga de Iconio. El favor que no merecemos, ser salvos de la justa ira divina. Y fue tan maravillosa la exposición de esta gloriosa verdad por parte del apóstol Pablo y Bernabé, que como lo expresa el versículo 1 de Hechos 14, muchos judíos y gentiles creyeron. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ese creer que expone el versículo 1 de Hechos 14 encierra el reconocimiento del estado en condenación ante Dios en que el hombre nace, la necesidad de un Salvador y la aceptación de Jesús como dicho Salvador, aquel que es prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en torno a este primer punto de esta acción repetitiva de parte del apóstol Pablo en su ministerio de entrar primero en las sinagogas, debemos tomar como aplicación para nuestra vida y responsabilidad de compartir el evangelio el hecho de que no debemos desfallecer en torno a compartir la verdad del evangelio.
Esa no es una opción que tengamos mientras peregrinamos hacia nuestra patria celestial. No podemos desfallecer en torno a compartir el Evangelio. El mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo predicaba era comúnmente rechazado en la mayoría de ocasiones por parte de los judíos. Pero aunque esos que tomaban esta actitud frente al Evangelio serían culpables de dicho rechazo, como todo hombre es culpable en torno a rechazar el Evangelio, eso no hizo que el apóstol Pablo desfalleciese de predicar una y otra vez a los judíos de la población donde él entraba. Cuando leímos de Hechos 13 que dice que se volvían a los gentiles, no quiere decir que el apóstol Pablo dejara de predicar el Evangelio a sus connacionales, a sus hermanos en la sangre. Y lo vemos como en cada población donde había una sinagoga, entraba en ella a predicar que Jesús era el cumplimiento de la promesa. Amados hermanos, es verdad que no debemos darle las perlas a los cerdos como nuestro Señor Jesucristo nos lo demanda. Si alguien toma una actitud de desprecio, de burla hacia el Evangelio, ese es un momento para detenernos. Pero siempre debemos estar atentos si en la misericordia de Dios, si en su providencia, la vida de aquel que en alguna ocasión ha rechazado el Evangelio, ahora es un terreno abonado por el Señor, un terreno trabajado para recibir la preciosa semilla. Así que no debemos desfallecer en torno a predicar el Evangelio. Debemos ser conscientes de que estamos siempre presentes delante de un hombre o una mujer, o que pasará la eternidad en el gozo del Señor, o que pasará la eternidad en un lugar de tinieblas. No podemos perder la sensibilidad en torno a esta verdad. Esa es la realidad de cada persona que tú tienes enfrente, empezando por tus familiares. O es alguien que va a pasar una eternidad en el gozo del Señor, en el reino glorioso de Dios, o es alguien que se va a perder eternamente. No hay una posición intermedia. No hay purgatorio. Es una verdad expuesta en las sagradas escrituras. Cielo y tierra pasará, pero la escritura se cumplirá plenamente. No podemos perder esa sensibilidad de entender la realidad de todo ser. Debemos tener siempre a disposición la verdad que lleva a la salvación, el Evangelio. Thomas Derek expresa lo siguiente: en nuestro tiempo se necesita con urgencia una proclamación audaz de la verdad del Evangelio. Necesitamos una predicación del calibre del puritano Richard Baxter. El sentido de urgencia y audacia en la predicación se capta en las líneas que escribió en su poema titulado Amor respirando gracias y alabanza. Allí dice: prediqué como si nunca más volviera a predicar. Prediqué como si nunca más volviera a predicar. Y como un moribundo a los moribundos, decía Baxter. Como un moribundo a los moribundos. Así que una primera aplicación de este derrotero común de parte del apóstol Pablo es que no podemos desfallecer en llevar el Evangelio. Debemos tener siempre a la mano esa gloriosa verdad para compartirla. Pero mis amados hermanos, también debemos ser conscientes que el Evangelio, el enemigo de las almas desea entorpecer la extensión del Evangelio. El enemigo de las almas no se queda quieto en torno al accionar del Evangelio. Él viene con el propósito de robar esa semilla que se siembra en el corazón de aquellos que reciben la verdad, tal cual como nuestro Señor Jesucristo lo expone en la parábola del sembrador. Y en Iconio, a pesar de eso que leemos tan glorioso en el versículo 1, no fue diferente. Leamos el versículo 2. Mas los judíos que no creían
excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y lee el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Matthew Henry expresaba: no nos extrañe que la predicación del evangelio ocasione división, ni nos ofendamos por ello. Es mejor ser reprochados y perseguidos como divisores por nadar contra la corriente que dejarnos llevar por la corriente que lleva a la destrucción. Y este es el segundo aspecto que debemos esperar en torno a la predicación del evangelio. Así como algunos creen el mensaje, otros lo rechazan tajantemente, con odio, lo aborrecen, no lo soportan. Nosotros no podemos olvidar que no es una cuestión de intelecto, es un aspecto espiritual. El rechazo no es porque no se entienda el mensaje, es porque internamente lo aborrece en aquel que no tiene vida, en aquel en el cual el Señor no le ha dado el regalo de la vida espiritual. El apóstol Pablo, tiempo después, expresará esta verdad de la siguiente manera. No pierdas Hechos 14 y acompáñame a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pablo dice en 2 de Corintios 2, versículo 14 en adelante: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oposición, rechazo, burla es un aspecto natural al compartir el evangelio. Es más, se puede decir que si esto no está presente, si la oposición, si el rechazo, si la burla no está presente, es porque seguramente no se está presentando el evangelio, se está tergiversando, se está matizando, se está adornando, tal vez para hacerlo más agradable, más fácil de aceptar. Pero no tenemos ese derecho, como una y otra vez exponemos desde este púlpito. No tenemos el derecho de transformar la verdad del evangelio, cambiándolo, por duro que sea recibir el desprecio de aquello que para nosotros es sagrado, como lo es el evangelio. Como el apóstol Pablo lo expresa, debemos entender que estamos siempre hablando como de parte de Dios y delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo expresa estas palabras que son bien llamativas. En Lucas capítulo 6, versículo 26, Él dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas, en el desarrollo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ha expuesto esta realidad de la aceptación y el rechazo del evangelio por parte de unos y de otros. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, y quiero hacer un rápido recorrido en torno a esta verdad que Lucas ha expuesto. En Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 4, leemos: hablando ellos al pueblo, diciendo o refiriéndose a Pedro y a Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. En Hechos capítulo 9, versículo 28 leemos: y estaba con ellos en Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O como vimos en la última enseñanza en torno al ministerio del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que la aceptación y el rechazo es el derrotero natural de la predicación del evangelio. Es lo natural. Keller expresa lo siguiente: cuando mayor sea la eficacia de un ministerio, mayor será la resistencia y la oposición. Y Mérida expresa: si el mensaje del evangelio compartido no une y divide, de hecho, puede estar seguro de que no se está predicando el verdadero evangelio. La aceptación y el rechazo es el derrotero natural de la predicación del evangelio, y no debe ser un impedimento, por doloroso que sea el rechazo, por doloroso que sea el desprecio de lo que para nosotros es sagrado como el evangelio, un impedimento para abrir nuestra boca. Debemos entender que es el derrotero natural. Como lo expresamos al principio, muchos se sorprenden de que alguien pueda rechazar el precioso mensaje del evangelio. Muchos piensan, si solamente escucharan el mensaje de gracia que Jesús ofrece, todos lo aceptarían gozosos. Quien piense así, como ya expresamos, está totalmente equivocado. Las personas se preguntan, ¿cómo puede alguien odiar un mensaje que dice, cree en Jesús y serás salvo de la ira divina? ¿Cómo alguien puede llegar a rechazar ese mensaje tan maravilloso? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira divina. ¿Cómo alguien puede rechazar ese mensaje? La respuesta es que es un aspecto que señala la maldad del corazón, la ceguera espiritual. El evangelio es ofensivo a aquellos que están convencidos de una bondad propia, de una posición ante Dios por lo correctos que son. Aman compararse con otros y sentir la autosatisfacción de sentirse mejores. Para este tipo de personas el evangelio es ofensivo, porque el evangelio expone lo inmundo ante Dios que son sus justicias, como lo expresan las escrituras, tan inmundos como trapos menstruosos. La mayoría de judíos rechazaron el evangelio porque el valor que se daban a sí mismos se fundamentaba en creerse mejores que los gentiles, más santos, más agradables a Dios. Pero cuando el evangelio los deja en la misma posición que los gentiles ante Dios, destituidos, su valía, todo lo que les daba el peso de lo que ellos eran, quedaba por el piso. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 3, versículo 9, expone esta realidad. Él dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, hablando de los judíos, somos nosotros mejores que ellos, los gentiles? Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo para aquel que ha colocado su valía en la supuesta bondad propia que le ha hecho agradable a Dios. Igual que un perro gentil, pensaban los judíos. Así que el mensaje del evangelio no tiene la intención de unir a todos los hombres. El evangelio divide entre quienes humillados aceptan la verdad que expone
y se aferran a la provisión de Dios para ser salvo. Y entre aquellos que levantan su cerviz y lo desprecian. Mérida expresa para algunos en la multitud una declaración como: los pecadores no están calificados para recibir la gracia de Dios. Habría sido bienvenida, pero este no es el mensaje del Evangelio. Alabado sea Dios porque por medio de Jesús podemos tener acceso a Dios por gracia, por medio de la fe, aparte de las obras. Este escandaloso mensaje de gracia enfurece a los legalistas farisaicos, señala Mérida. La división que causa el Evangelio no debe ser una sorpresa. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo expuso. Acompáñame a Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Lucas 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, dice el Señor Jesucristo, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y así fue en Iconio, y no debió ser sorpresa. Versículo 2 de Hechos capítulo 14. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Literalmente envenenaron sus mentes. Los judíos incrédulos pusieron en contra, y mira la expresión que hay allí en el versículo 2, pusieron en contra de los hermanos a una gran cantidad de personas que habitaban en Iconio. Hicieron que pensaran mal de ellos, los calumniaron. Pero con esa expresión, los hermanos, Lucas nos señala que el ataque fue principalmente en contra de los nuevos creyentes. Los recién convertidos al cristianismo debieron soportar el embate más hostil instigado por los judíos. Su inmadurez siempre es un campo que trata de aprovechar el enemigo. El enemigo trata de aprovechar la inmadurez del hermano que ha creído al Evangelio. En ese instante es susceptible. Y es en torno a este punto que encontramos el tercer aspecto repetitivo en el ministerio del apóstol Pablo. La respuesta que debe tener el evangelista ante la oposición. Y esto es perseverancia. Ante la posibilidad de que el terreno ganado con muchos nuevos creyentes fuese puesto en peligro por estos enemigos de la fe, lo que hicieron Pablo y Bernabé fue quedarse allí con ellos, protegiéndoles, enseñándoles, fortaleciéndolos en el conocimiento. Versículo 3, la primera parte de Hechos 14. Por tanto, debido a esto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Amados hermanos, qué hermoso es ver el fruto de compartir el Evangelio. Qué hermoso es ver que alguien venga a los pies del Señor, que caigan las escamas de los ojos, que ese velo del corazón se quite, que ahora su vida gire en torno al Señor. Qué maravilloso es ver el fruto de compartir el Evangelio. Pero por ello debemos disponernos a cuidar el crecimiento de la verdad en este hermano, porque sabemos que el enemigo atacará. Y eso demanda tiempo, eso demanda sacrificio, eso demanda disposición, tal cual como Pablo y Bernabé lo tuvieron al ver el peligro que corrían estos jóvenes hermanos. Dios confirmaba la veracidad del mensaje de Pablo y Bernabé
a través de diversos milagros que se realizaban por sus manos. El apoyo, el testimonio de parte de Dios. El testimonio de parte de Dios en torno al mensaje que compartía Pablo y Bernabé era la capacitación que tenían de hacer obras maravillosas. Ese era el testimonio de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 3, la parte B. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Lo que Lucas expresa aquí en esta parte B del versículo 3 es confirmado por el resto de las escrituras como el propósito de los milagros. ¿Cuál es el propósito de los milagros? El propósito de los milagros es validar el mensaje que se está trayendo, el mensaje que se estaba dando, la conformación de la verdad que se estaba dando. Es por eso que en la historia de la redención, los periodos de revelación están unidos a periodos de grandes milagros. En cada periodo de revelación, de esa revelación progresiva, estaba acompañada de los milagros. Era el testimonio divino de lo que se estaba expresando, era verdad. Pero habiendo finalizado dichos periodos de revelación, porque la promesa ha llegado, ha consumado su obra en la cruz, teniendo la plenitud de la revelación en nuestras Biblias, dicho propósito de validación cesó. Los milagros no eran un fin en sí mismos, eran una herramienta en torno a la verdad que era traída. Esperar al día de hoy milagros para validar el mensaje del Evangelio es señalar que las Escrituras no son suficientes, que son incompletas. El mensaje de la provisión de Dios para salvación se ha consumado en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos completa esa revelación. Ahora, con esto no estoy señalando que Dios no actúe en su soberanía hechos maravillosos cuando a Él le place. Lo que estoy señalando es que en torno al propósito de la revelación, este medio de validación ya cesó. Snable lo expresa de esta manera: la ocurrencia de milagros no puede ser considerada cuando los misioneros planean estrategias o escriben listas de cosas por hacer para ministerios exitosos de plantación de iglesias. El poder sobrenatural de Dios no puede reducirse a un mero factor que podemos planificar, usar o ejecutar para lograr objetivos preformulados. Amados hermanos, la forma que ahora tenemos de confirmar el mensaje que compartimos es con la coherencia de la vida que vivimos. Lo que compartimos debe estar acorde a la manera en que vivimos, lo cual es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero mis amados hermanos, aún más impresionante que los milagros que el apóstol Pablo y Bernabé pudieron haber llegado a realizar, lo que más impresiona de este pasaje es el hecho de que este mensaje glorioso seguía siendo rechazado. A pesar del denuedo, de la autoridad de Pablo y Bernabé, de la validación por hechos portentosos, el mensaje seguía siendo rechazado. Y esto nos enseña que responder con fe es un regalo divino. Sin la luz del Espíritu Santo en nuestro ser, el hombre es un completo ser incapaz frente a la oferta de salvación. Ni los milagros, dice David Peterson, ni los argumentos persuasivos pueden efectuar la conversión sin esa obra secreta del Espíritu de Dios que se llama regeneración. Que es una incapacidad inherente en el ser poder responder de rodillas al mensaje del Evangelio.
con un corazón henchido de agradecimiento al Señor por su misericordia, que es una incapacidad inherente al ser, se evidencia en que lleva a unirse a quienes antes eran enemigos. Quienes rechazan el Evangelio tienen por mayor punto de unión el odio hacia el Evangelio que las enemistades que pudieran tener con anterioridad. En el versículo 5 de Hechos capítulo 14, allí leemos que se unen tanto judíos como gentiles en torno al propósito de expulsar y apedrear a Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 14, versículo 5, la primera parte. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, y va a mostrar el plan que tienen, nos exponen el grado de ceguera e incapacidad que tiene el hombre natural en torno al Evangelio, que los lleva a unirse a los que antes estaban divididos. Judíos y gentiles unidos, así como los fariseos y los saduceos se unieron, así como Herodes con Pilato se opusieron de acuerdo en torno a ir en contra de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin dudas el Evangelio es olor de muerte para la humanidad caída. Como dice Matthew Henry, los judíos preferían ser gentiles que cristianos. Pero hay un cuarto punto que este pasaje nos enseña en torno a la evangelización. Y es que aunque vemos una actitud valiente de parte de Pablo y Bernabé al quedarse más tiempo a causa de la hostilidad hacia los nuevos hermanos, por causa de aquellos que rechazaban el mensaje, también vemos que cuando vieron que la situación conllevaba el peligro de sus vidas, decidieron salir de aquella región, porque el ministerio apenas iniciaba y no podían actuar neciamente colocando a prueba a Dios. Versículos 5 al 7 de Hechos 14. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Más adelante llegaría el momento de hacer frente a la muerte con valentía. Acompáñame a Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, dice Lucas, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar a Pablo que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Como el mismo apóstol Pablo lo expresaría después, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero en ese momento de Hechos capítulo 14, en ese momento de su ministerio, muchas regiones todavía esperaban por el mensaje que Pablo y Bernabé llevaban. Y es así que termina este resumen corto que trae Lucas de lo acontecido en Iconio en el versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio, en Listra y Derbe. Allí predicaban el Evangelio. Matthew Henry dice: así como la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia, el destierro de los confesores ha ayudado a esparcir esa semilla. Este es el mensaje central que Lucas expone en este pasaje de Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7. Estos 4 aspectos en torno a nuestra labor de evangelización. Pero no quiero terminar esta enseñanza en esta noche, después de haber expresado los puntos principales de estos 7 versículos,
No quiero terminar sin señalar dos aspectos que comúnmente están vinculados con este pasaje. El primero es que en un escrito del siglo II llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, que narran la vida de una mujer de Iconio llamada Tecla, que se convirtió supuestamente por el ministerio del apóstol Pablo, se da una descripción física del apóstol Pablo de la siguiente manera. En ese texto dice: Onesíforo, residente de Iconio, vio aproximarse a Pablo un hombre pequeño de estatura, con la cabeza calva y de piernas torcidas, en un buen estado físico, con cejas que se unían y nariz algo ganchuda, lleno de afabilidad, porque a veces parecía un hombre y a veces tenía el rostro de un ángel. Esta es la única descripción física que tenemos en torno al apóstol Pablo y que se da precisamente en esa ciudad de Iconio. F.F. Bruce señala: se tiene la impresión de que una descripción tan vigorosa y no convencional debe apoyarse sobre una buena tradición local acerca de la apariencia del apóstol Pablo. Y el segundo punto que es importante señalar aquí, fuera de los puntos principales que nos trae el mensaje, es que en el versículo 4 Lucas llama a Pablo y a Bernabé apóstoles. En Hechos 14, versículo 4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Sabemos que Pablo defendió el hecho de ser un apóstol. Sabemos que él fue llamado directamente por el Señor Jesucristo resucitado, pero en este pasaje de Hechos capítulo 14, versículo 4, el término apóstol debe ser vinculado con su significado literal, es decir, enviados, en referencia al hecho de que Pablo y Bernabé eran enviados por la iglesia de Antioquía. Y esto puede decirse con seguridad por el celo que tiene Lucas en torno al término apóstol en relación solo con los 12 elegidos por el Señor y por Pablo.